pero es mía, Señor, que no sea yo. Que dé todo lo que tú quieras dar, porque esto me lo has dado tú, Señor, no es mío. Te alabo y te bendigo, Señor, por esta oportunidad para poder hablar a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, esta palabra, este mensaje, a través de vamos a conocer el corazón de Dios. ¿Que no escucha? Ahora. He dicho que a través de esta palabra vamos a conocer el corazón de nuestro Dios. Sabemos que Dios dice en la palabra que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esta es una palabra para todo el mundo, para todo el mundo. Y ahí vemos como el corazón de nuestro Padre es hermoso, es bello, porque no quiere que nadie vaya al infierno, que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Pero el mensaje que yo traigo más que nada es para el pueblo de Dios, ¿vale? Es el que me ha dado el Señor. Y puedo decir que doy fe que todo lo que voy a hablar se ha cumplido en mí, porque una cosa es leer la palabra, otra cosa es meditar en ella y otra bien distinta, como así lo veo yo, es que cobre vida en mí. Y yo puedo decir, puedo dar testimonio que todo lo que voy a hablar me ha pasado a mí, ¿vale? Y bueno, el Señor me llevaba a Mateo, en concreto a Mateo 3:8. Es un versículo que lo hemos leído todos muchísimas veces, pero cuando lo leí me hizo reparar en algo y digo, ¿tú quieres que yo hable de esto? ¿No? Y Mateo 3:8 dice así, en el nombre de Jesús: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Repito, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando lo leí varias veces, Mateo 3. El Espíritu Santo me hizo darme cuenta de algo, porque mira que lo hemos leído veces, y yo al menos nunca había reparado en esto. Es un mandamiento. Hacer. Como cualquier verbo, requiere acción. Y es una acción por parte de quién? De Dios no, por parte de nosotros, de los que nos llamamos sus hijos. Y el mismo versículo responde a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer frutos, sí o sí. ¿Y qué clase de frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. Hay más frutos, pero el mensaje va dirigido a estos, que es la base para tener una relación íntima con nuestro Dios. Tener esos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces nos estamos dando cuenta que es un mandamiento. El Señor nos ordena, el Señor nos manda que tenemos que hacer, tenemos que dar esos frutos. Y bueno, el Señor me hablaba y me decía, y me hacía reflexionar en esto que voy a decir. Mucho de mi pueblo se encuentra en una situación que él lo comparaba a las arenas movedizas, que sabemos que están llenas de lodo, es fango, y se encuentran ahí, aprisionados. En lo que él denominaba, me decía, una situación tan lamentable, que muchos de sus hijos se encuentran ahí, en una situación tan lamentable, en una situación espiritual que les está paralizando, les está bloqueando, les está impidiendo cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Que a priori nadie, ninguno de los que nos llamamos sus hijos, tendríamos que estar en esa situación, si es que realmente hemos comprendido lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero muchos están, yo estaba. Y entonces el Señor me hacía meditar en todo esto, ¿no? Y bueno, los que nos llamamos sus hijos, a grandes rasgos, entendemos o deberíamos saber, que lo sabemos, porque la teoría lo sabemos todos, qué es el pecado, ¿no? Sabemos todos qué es pecado. Todos sabemos que no debemos caer en la práctica del pecado, que debemos tener temor y reverencia de nuestro Dios, que cuando nos acercamos a Él tenemos que ir con un corazón contrito, humillado, con un espíritu quebrantado. Y si queremos que Él nos perdone, tenemos que confesar nuestros pecados. Todos y cada uno de ellos. Porque sin confesión no hay perdón.
por supuesto sin autoengañarnos, porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque el Señor ya lo sabe todo. Cuando estamos delante de su trono ya lo conoce todo, antes de que venga cualquier pensamiento a nuestra cabeza. Pero muchas veces somos nosotros los que nos autoengañamos y creemos que podemos hacerle un quiebro al Señor, cuando eso no es así. No es así. Tenemos que tenerle verdadero temor y reverencia. Amén. Amén. Y todo esto es de lo que me hablaba el Señor, y me decía que esa situación espiritual, que como él dice, tan lamentable, es una situación mediocre, en la que ninguno nos tendríamos que encontrar, ninguno, pero muchos de ellos están, muchos. Y como he dicho antes, yo estaba en esa situación. Entonces también sabemos, somos conocedores, que como hemos leído, tenemos que dar frutos, ¿no? Sí o sí hay que dar frutos, pero ¿qué frutos estamos dando? Frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor me planteaba una serie de preguntas que él mismo contestó. La primera era, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Queréis contestar algo? Al menos uno. ¿Qué creéis que es el verdadero arrepentimiento? Cambiar de la forma de hacer las cosas, cambiar de dirección. Es un poquito también lo que yo he explicado antes, ¿no? Ir con esa reverencia delante del Señor y confesar con ese espíritu de compungido, ¿no? Con ese corazón lamentándonos, sollozando lo que hemos hecho, ¿no? Porque pecamos contra Dios, ¿no? Pero fijaos la definición que me dio el Señor, que yo no había reparado jamás en ella, y ensanchó un poco las miras de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y lo voy a leer porque no quiero decirlo de forma distinta. El verdadero arrepentimiento es aquel en que el Hijo de Dios ha de anhelar, desear con todas sus fuerzas que su mente y su corazón caminen en verdadera libertad. Lo voy a leer otra vez. El verdadero arrepentimiento es aquel en el que el Hijo de Dios ha de anhelar, desear con todas sus fuerzas que su mente y su corazón caminen en verdadera libertad. Porque es así. Si el Hijo de Dios ama más su carne, ama más sus deleites que a Dios, ¿en dónde dejamos a Dios? ¿Y en qué situación nos encontramos nosotros como hijos? Y pecado puede ser cualquiera, todos lo sabemos. Podemos enumerar los que sean: la lascivia, la lujuria, la inmoralidad sexual, la falta de perdón, el orgullo, la maledicencia, lo que queráis poner. Y el Señor me hacía reparar en esto, que su pueblo está metido en mucha ociosidad, que su pueblo se ha vuelto cómodo, que su pueblo prefiere distraer la mente en lo que no da fruto, en vez de estar en Él, en vez de buscarle a Él, que Él es vida a nosotros. Y vivimos en una sociedad donde, bueno, el Internet para mí ha hecho mucho daño. Es verdad que ha hecho mucho beneficio, pero yo creo que por otro lado ha hecho muchísimo daño. Ahí accedemos todos de una forma, vamos, al milisegundo. Y abrimos ahí la puerta y vemos pues, que hay noticias, tenemos acceso a la música, a los juegos, a los videojuegos, a las noticias, a las películas, dibujos, las redes sociales, que para mí son nefastas. Porque yo entiendo que meternos en lo que son las redes sociales, bueno, también el resto que he nombrado, es ojear en la vida de los demás. Es como abrir una puerta a la intimidad de los demás. Y ahí nos podemos tirar horas, horas, horas. Eso no tiene fin. Porque vamos picando aquí y allá, y este que opina y aquel que está haciendo, con quién está y cómo está vestido y qué opinión tiene de no sé qué, y las noticias y tal y tal y tal. Y si balanceamos y sopesamos el tiempo que estamos pasando ahí, que pueden ser horas y horas y horas, ¿qué tiempo le estamos dando a Dios? ¿Quién sale ahí ganando?
Y lo que os decía, y esa ociosidad, esa comodidad, nos hemos vuelto cómodos, está impidiendo, está bloqueando que Dios cumpla su propósito en nosotros. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Todos somos valiosos delante del Señor. Y todos tenemos algo que hacer. Todos. Sea lo que fuera, pero lo tenemos que hacer. Porque el Señor nos ha traído a este mundo para un propósito. Amén. Para cumplirlo. No es para estar ociosos, para estar tirados en un sofá. Entonces, si no llegamos a este punto en el que el Hijo de Dios llega a ese, podemos llamarlo punto de inflexión, donde uno se para y dice, y es capaz de reconocer delante de Dios todas sus miserias, todo lo que hemos albergado en nuestro corazón. Si no somos capaces de hacer esto, nunca vamos a alcanzar la libertad que Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Nunca. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros se lo vamos a impedir. ¿Por qué? Siendo el Dios Todopoderoso, le vamos a impedir que lo haga. Porque Él jamás va a traspasar nuestra voluntad. Jamás. Él no va a respetar. Hasta donde queramos llegar con Él, Él hará. Así es. Pero si nos deleitamos en lo que no nos tenemos que deleitar, en lo terrenal, en lo mundano, en lo que no trae el fruto, nunca vamos a entrar en esa libertad que Jesucristo conquistó para todos y cada uno de nosotros. Y el Señor me decía, ¿y qué tenemos que reconocer como pueblo de Dios? Evidentemente tenemos que reconocer todos y cada uno de nuestros pecados, desde que tenemos memoria, desde que éramos niños, todos y cada uno de ellos. Y pedirle al Espíritu Santo que nos los traiga a la memoria. Fijaos ahora. Hemos de reconocer que hemos dejado, hermanos, hemos permitido contaminar nuestro templo espiritual, nuestra casa. Templo que Dios nos ha dado para que Él more. Ese es el destino de nuestro templo. Y hemos permitido, abriendo las puertas a lo que no debemos, contaminarlo. Hemos de reconocer nuestra responsabilidad, única, exclusivamente de cada uno de nosotros, de haber abierto esas puertas. Cada uno de nosotros somos responsables de la situación espiritual en la que nos encontramos. Cada uno de nosotros, nadie más. No busquemos excusas, porque eso solo es autojustificarse delante de Dios. Sea como fuere la situación familiar en la que nos encontremos. La salud, el trabajo, la economía, los trabajos, el estudio, lo que está ocurriendo ahora en España, más a nivel general, ¿no? El Señor viene ya. Y cómo se van a poner las cosas, ¿no? Si queremos buscar excusas, las vamos a encontrar siempre. Siempre. Y consecuentemente deberíamos aborrecer todo esto, ¿no? Debemos aborrecer, dejarnos arrastrar por el pecado. ¿Por qué? Porque la carne, como dice la palabra, para nada aprovecha. Porque la carne quiere más carne. El alimento que tú le des hoy, al cabo de los días, o más adelante, poquito a poco, va a querer más y te va a pedir más. Porque nunca se sacia. Porque el pecado lo que tiene es que no tiene límite. No tiene límite. El límite se lo tienes que poner tú. Y aquello, digamos, porque el pecado hiere, el pecado huele. Y el pecado contamina todo lo que toca. Todo. Y aquello va creciendo, se va engrosando. Y bueno, contamina todo lo que toca, sí. Contamina nuestra mente, contamina nuestro corazón, contamina nuestra alma, contamina nuestra carne y contamina nuestro espíritu, porque somos uno, somos un ser. ¿Pero por qué? Porque los miembros de nuestro cuerpo obedecen a la ley del pecado. Y si nos limitamos a eso, a alimentar nuestra alma de lo infructuoso, lo que vamos a conseguir es nada más que muerte y destrucción. Y si no le ponemos un límite, si no llegamos a ese punto de inflexión, hermanos, en nuestros pecados moriremos. Y hay que decirlo así porque no se puede decir de otra manera. Y ahora entro en un capítulo que yo lo he llamado los autoengaños.
porque nos autoengañamos. Somos tan necios, y perdonadme las palabras que voy a utilizar, tan necios que a mí me pasaba, esto es dar testimonio de lo que voy a decir ahora, que llegamos a tener ese monólogo, iba a decir diálogo con el Señor, pero no creo en absoluto, ese monólogo con nosotros mismos y decir, bueno Señor, mira, yo te voy a entregar todo esto, pero esta parcelita me la quedo yo. Mira cómo está mi familia, mira cómo está esto, mira cómo está lo otro. Esto es, aquí distraigo yo la mente. Como si eso no tuviese repercusión. Y nos decimos, y le decimos, yo le decía, pero en cualquier momento lo dejo. Cuando yo me lo proponga, yo lo dejo. Y tú, como eres misericordioso, como estamos bajo la gracia, pues yo te confieso los pecados, como dice la palabra, y como también dice la palabra, los echas al mar, y nunca más te acuerdas de ellos, y vuelta a empezar. Nos autoengañamos. Porque, hermanos, sea lo que fuera, aunque a nosotros sea insignificante, sabiendo y conociendo que es pecado, cualquier cosita que no se le hemos entregado al Señor, eso se va a convertir en nuestro dominio, Señor. Y eso va a ir carcomiendo, putrefactando el resto de nuestra alma. Tarde o temprano ocurrirá, y yo doy fe de ello. Si creemos, otro autoengaño, si creemos que con nuestras propias fuerzas podemos dejarlo, yo por lo menos nunca me sirvió. Yo cada vez que lo intenté, es verdad que había, ¿cómo llamarlo?, ciclos, donde estaba mejor, donde ahí me mantenía, otros que no, mayoritariamente eran más bajadas que permanecer. ¿Por qué? Porque yo no tenía una relación con Dios, como es debido. No la tenía. Otro autoengaño, que muchas veces me acercaba a Él por miedo de ir al infierno, por miedo de escapar de las llamas, por miedo de tener una vida, pues eternamente estar ahí sufriendo. Y eso está mal enfocado, muy mal enfocado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dejar el pecado? Porque necesitamos la comunión íntima con el Espíritu Santo. Necesitamos de su poder obrando a través de nuestra fe puesta en Él. No hay otra manera. Si no nos asimos de la mano del Señor, por nuestras fuerzas nunca va a ser. Porque el pecado, hermanos, hace eso. El pecado, poco a poco, va nublando nuestro entendimiento. Nos va volviendo fríos, distantes. La palabra ya no cumple su función en nosotros. Nos vamos insensibilizando. A lo mejor la leemos, si es que seguimos leyéndola. Seguimos viniendo a la iglesia, escuchamos las predicaciones que podemos escuchar. Y sí, vale, a lo mejor te pega un subidón y a lo mejor estás un tiempo bien. Pero luego, cuando vienen las pruebas, cuando viene tu realidad, uno vuelve a caer. Y es lo que hace el pecado, nos nubla el entendimiento y llegamos a pensar estas cosas que estoy diciendo. Y nos llegamos a guiar con nuestra propia sabiduría, que no tiene nada que ver con la sabiduría del Señor, nada. Nos creamos un concepto equivocado de Dios, como lo que yo he dicho hace un momento. Y creemos, encima que creemos conocerle, cuando no le conocemos, porque si realmente le conociéramos, nunca hubiéramos caído en todo esto. Somos tan necios también, que a mí me pasaba, que cuando pecamos pues decimos, bueno, sí, total, solo me hago daño a mí misma. De perdidos al río, también es un autoengaño. Lo que ha calado en tu corazón, eso tarde o temprano tiene que salir por tu boca, porque somos lo que hay en nuestro corazón. Lo hablaremos, nuestra conducta, nuestra forma de reaccionar ante las situaciones. Y eso que no estamos dando un buen ejemplo, eso, sí, primero nos dañamos a nosotros, pero después a los más cercanos. ¿Quién es?
la familia. Y no solemos reparar. Yo no solía reparar. Sabemos que no sé si es el Salmo 50-51 que dice: cuando pecamos, pecamos contra Dios, contra ti, Dios, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, y eso también lo sabemos todos. Que cuando pecamos, pecamos contra Dios. ¿A que sí? Lo sabemos la teoría. Pero hermanos, siendo Dios todopoderoso, ¿le podemos dañar como hijos? Sí, claro que le dañamos. Claro que le dañamos. Nosotros, siendo padres terrenales, cuando vemos a nuestros hijos, los que son padres, que no están caminando correctamente, que nuestro deseo es que caminen en el camino del Señor, que se enamoren del Señor, porque sabemos que si lo ponen en primer lugar, todo lo demás, pues lo van a ir sobrellevando con su ayuda, y vemos que no es así, que caen en muchas cosas. ¿No nos duele? Pues claro que nos duele. Yo estoy harta de verter lágrimas. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más Él? Que Él es amor. Que Él tiene el corazón más sensible que existe. Porque Dios es amor. El amor. ¿Podemos compararle algo aquí en la tierra o a alguien? No. En absoluto. En absoluto. Lo más bello y lo más hermoso que nos puede pasar es conocer a Dios. Es que Él viva en nosotros. Porque, hermanos, Dios lo ha hecho todo por nosotros. Todo fue consumado en la cruz del Calvario. Es así. Y creemos, por tu autoengaño, que no tenemos que hacer absolutamente nada, como Dios ya lo hizo todo. O sea, en cualquier momento yo le confieso los pecados y vuelvo a empezar. Eso no es tener una comunión íntima con el Señor. Eso no es amar a Dios. No lo es en absoluto. En absoluto. ¿Cómo es el corazón de Dios? Pues fijaos. Nuestro Padre hizo un sacrificio vivo. Nuestro Padre. Él ofrendó a su único hijo. A la carne de su carne. Por amor a todos nosotros. Por amor a la humanidad y entre ellos a nosotros. ¿Vosotros creéis que cuando Él vio como Padre la agonía por la que tuvo que pasar, pero muchísimo menos, por mucho que nos queramos imaginar, vamos a llegar a ese punto de profundidad, de saber por lo que pasó Jesucristo? Desde que le apresaron, le escupieron, le latigaron, soportó toda clase de improperios, le crucificaron. ¿Creéis que Él no lloró? Él lloró como padre que vio a su hijo morir en la cruz del Calvario. Claro que lloró. La palabra dice que Él nos amó de tal manera que es que no encuentran las palabras para poder expresarlo, porque el amor de Dios es ilimitable, es tan profundo, tan inabarcable, que no se encuentran palabras. Es que por mucho, aunque viviéramos miles de años, llegar a esa profundidad de cómo es el amor de Dios para con nosotros, no llegaríamos. Ni nuestra mente es totalmente finita para poder comprender este concepto. Aquí vamos algo que yo ahora pues estoy intentando explicar. Él como padre ofrendó a su hijo. Y fijaos, y el Hijo, Jesucristo, el Hijo, amó de tal manera a su Padre, de tal manera que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo repito. El Hijo amó a su Padre de tal manera que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero por amor a Él se sujetó y después por amor a nosotros. Qué relación tan hermosa entre el Padre y el Hijo y el Padre. Para darnos ¿qué? Vida, y no una vida cualquiera, una vida en abundancia. Nació de su corazón hacerlo. Dios decidió dentro de su eternidad hacerlo. Por amor a nosotros. Por amor a todos y cada uno de nosotros. Y dice la palabra en Isaías 53 que Jesucristo
fijaos lo que dice, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho con todo lo que sufrió. Yo a veces me paro a pensar y digo, Dios mío, cuando me miro a mí misma y digo, tú llegaste aquel día y saco el listín. Me entra una congoja, me avergüenzo, me entra de todo y lloro y digo, Señor, Él que sin pecado, que ni un solo pecado, pensamiento de pecado vino a su cabeza. Él llevó sobre Él aquel día en la cruz del Calvario mis miserias. Pero no solo llevó las mías, llevó la de toda la humanidad, toda, que pudo ser para Él. De repente verse con toda esa suciedad encima suya. Porque hermanos, es que tuvo que ser muy doloroso para Él, mucho. Y la siguiente pregunta que me hizo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? El Señor me decía que mucho de su pueblo está desdeñando todas y cada una de las bendiciones espirituales que ha pronunciado sobre nuestras vidas, mucho antes de que viniéramos ninguno en este mundo. Él tenía un plan precioso para cada uno de nosotros y lo sigo teniendo. Un propósito sublime, nos ha creado para la alabanza de su gloria. Nos ha destinado consagrados para Él. Pero ¿qué estamos haciendo? Menospreciando todo esto. Le estamos resistiendo, le estamos dando la espalda. No le estamos teniendo en cuenta. Nos hemos olvidado de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, con nuestra forma de proceder, nos hemos vuelto nuestro propio enemigo. Nosotros mismos. No le echemos la culpa al enemigo, nosotros mismos. Sí, porque dentro de nuestra voluntad lo hacemos. Y porque estamos peleando contra Dios. Y como he dicho antes, Dios no va a hacer nada en nosotros que nosotros no queramos, porque no va a traspasar nunca nuestra voluntad. Nunca. Porque si realmente tuviéramos esa verdadera necesidad de querer agradarle, de querer conocerle, de adentrarnos en su corazón, de saber lo que siente, nacería de nosotros corresponderle. Y nos apartaríamos de toda esa inmundicia corriendo, porque no queremos dañarle, porque le dañamos. Yo no lo quiero dañar. Y con nuestra actitud, con nuestra forma de proceder, hermanos, le estamos desobedeciendo sí o sí. Sí o sí. Le estamos desobedeciendo. No estamos cumpliendo este mandamiento que yo estaba hablando en un principio. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No lo estamos haciendo. No estamos cumpliendo con este otro que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Que aquí podríamos incluir casi todos. No lo estamos haciendo. Porque gran parte de todo eso, el condicional es que nosotros hagamos. Nosotros. Porque Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero ahora nos toca a nosotros pelear la batalla de la fe. A nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a soltar nuestra inmundicia, ahí nos vamos a quedar. En esa mediocridad, en ese lodo cenagoso, con nuestras miserias. Engañándonos a nosotros mismos, en esa nebulosa como aquí no pasa nada y siguen pasando los días, los meses, los años, hasta toda una vida. Yo he estado así muchísimos años, muchísimos. Y digamos, esto para resumir un poquillo, que la condición previa para que Jesucristo sea el cimiento de nuestro templo, la condición previa para que Jesucristo sea el cimiento de nuestro templo, evidentemente es que es ir delante del trono de la gracia, pero sabiendo a quién nos estamos refiriendo, con quién estamos hablando. No estamos hablando cualquiera,
Tenemos que ir con verdadero temor y reverencia. Estamos hablando con nuestro Padre que está en los cielos, aquel que nos ha dado la vida, aquel que decidió dentro de su eternidad que viniéramos a este mundo, aquel que sopló espíritu de vida en cada uno de nosotros, aquel que decidió y dijo, va a ser mi hijo, quiero que haga esto para mí, quiero que me ame, quiero que sea un vaso para otros, porque hermanos, tenemos que ser hijos útiles. Tener una comunión íntima con el Señor no es confesarle los pecados y punto, hoy que bien estoy, recibo la paz del Señor, ya está. No. Requiere esfuerzo, requiere un sacrificio. Sin sacrificio no hay sanidad, no hay liberación. Nos tiene que costar y nos tiene que doler. ¿Sabéis por qué nos tiene que doler? Porque está nuestra mente tan acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Tantos años haciendo lo que nos da la gana, actuando conforme a nuestros propios pensamientos, nuestros propios dictámenes, que cuando choca con nosotros la palabra y nos va diciendo, no, eso no, por aquí, por aquí, por aquí, pues eso duele, porque nos tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que decir, no, mi orgullo fuera, y si tengo que perdonar, perdono, porque mi Dios me lo dice, mi Padre me lo dice. Por poner un ejemplo. Para que nuestra casa espiritual sea cimentada en Jesucristo, tenemos que tener ese clamar de tal manera delante del trono de la gracia, como decía al principio, con todas nuestras fuerzas. Porque eso se tiene que convertir en nosotros una necesidad vital. ¿Y por qué es vital? Porque es que nuestra vida depende de Dios. Si nosotros no queremos soltar todo eso, ¿cómo vamos a reconciliarnos con nuestro Padre? Se tiene que producir en nosotros que le vemos ese verdadero clamor, es determinar nuestro corazón de tal manera que digamos, papá, mira mis miserias, pero no porque Él lo necesite oír, pues ya lo sabe. No hay nada oculto a sus ojos, estamos desnudos delante de Él, aunque nos vayamos en el hoyo más profundo, Él ve lo que hacemos. Aunque nos autoengañemos y pensemos que no, Él ve todo de nosotros, todos nuestros pensamientos, todo. Tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que dejarnos enamorar por Dios. Se tiene que producir en nosotros esa determinación de corazón de querernos reconciliar con nuestro Padre. Porque si somos hijos, tenemos que corresponder a nuestro Padre, porque Él se lo merece. Si hay alguien que se lo merezca, es Él. Y llegamos ese momento, cuando le estamos confesando todo eso, y escucharnos a nosotros mismos, porque eso requiere valentía, enfrentarnos a nuestro pecado, escucharnos, mira Padre, yo he hecho esto, mira cómo está mi mente, mira cómo está mi corazón, mira lo que hice o dije, o mira lo que dejé de hacer o decir. Es en ese momento cuando el Padre podrá decir, mi hijo, quiere que ahora que yo le liberte. Es en ese momento, antes no es, hermanos. Antes no, porque nosotros levantamos una barrera para que Él actúe en nosotros. Como decía antes, tenemos que cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo. Cada día. No podemos hablar un día con Él hoy y a las 3 semanas otro poquito. O de cualquier manera. Tenemos que poner tiempo de calidad, de buscarle con todo nuestro corazón. Sacrificando, sí, claro que sí. Yo al principio empezaba a orar de 6 a 7 de la mañana porque no encontraba otro horario y me pareció un mundo. Iba atropellada y decía cualquier cosa y yo quería abarcar aquí, al final yo decía esto no va bien. Después bajé un poquillo a las 5 de la mañana cuando Ángel se iba a trabajar y
y me sentaba en la cama, ahí cómoda, y vamos, duraba un minuto, me quedaba cao. A veces hasta me recostaba, me quedaba dormida, digo, oye, bueno, me estoy. Hasta que decidí, no Señor, me voy a levantar. Y al final acabé ubicada en la cocina. Me pongo un taburete con un cojín y ahí me pongo. Y el Señor me fue rebajando las horas. Siempre me despertaba sí o sí a las 3 de la mañana. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible si con el sueño que yo tengo, si es que no paro? Y abría los ojos de par en par y digo, ¿qué me pasa? Hasta que entendí con el tiempo que el Señor me estaba diciendo, estás en tu horario, a partir de las 3. Que ahora incluso lo rebaja un poquito. Y hermanos, cuando uno cultiva esa relación con Dios, es muy hermoso, mucho, mucho. Yo puedo decir hoy que he dejado ya el viejo hombre, con toda la humildad del mundo y con todo temor delante de Dios. Yo ya no caigo en la práctica del pecado, porque me he enamorado del Señor, porque Él me ha ido guiando, me ha ido mostrando su corazón, me ha ido transformando, me ha ido mostrando cuánto nos ama, no a mí a todos, cuánto nos ama. Fijaos, había una vez, ya lo he contado alguna vez, lo voy a volver a contar, estaba tan hecha polvo, que no quería levantarme. ¿Y sabéis lo que me dijo el Señor? Lo escuché tan claro como lo estoy escuchando a mí misma que ahora, pero no era una voz audible, ¿no? El Señor habla al Espíritu. Dijo, levántate y peleemos juntos. Levántate y peleemos juntos. Aún así no me levanté. Porque, Señor, no puedo con todo esto. Pero fijaos, creemos muchas veces que Dios no es consciente de lo que nos está ocurriendo. Y sí lo es. Sí lo es. Claro que lo es. Pero Él quiere que le busquemos. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Él quiere que fomentemos ese diálogo con Él. Sí. Que adiestremos nuestro oído a su voz, porque el Señor nos habla. Tantas veces me decía la pastora, Dios habla y digo, a mí no. Hasta que un día me decidí, pues venga en fe, claro que sí. Y poco a poco. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cuando comenzamos a creerle, a creer a su palabra, a lo que está escrito, es cuando permitimos que la palabra cumpla su función en nosotros, porque podemos impedir que la palabra cumpla su función en nosotros, claro que sí, claro que sí. Podemos venir todos los sábados aquí, podemos escuchar mil predicaciones, pero si nosotros, escuchando la palabra, por mucho que estemos o no de acuerdo con ella, no estamos dispuestos a dejar lo que tenemos que dejar, la palabra no hace nada en nosotros, nada, porque le estamos resistiendo. Nos convertimos en nuestro propio enemigo. Tenemos que dejar que la palabra nos instruya, que la palabra nos guíe, que la palabra nos aconseje, que la palabra nos consuele. La palabra es Cristo. Tenemos que permitir que la palabra nos discipline. Tenemos que permitir que la palabra nos discipline, hermanos, porque si no permitimos que nos discipline, ahí vamos a continuar en nuestro fango. Porque el pueblo de Dios se ha vuelto incrédulo. Se ha vuelto muy incrédulo. El pueblo de Dios ha ensordecido. Cuando hacemos esto, ensordecemos nuestros oídos y endurecemos nuestro corazón. Y nos hemos vuelto incrédulos. Y creemos que lo que estamos leyendo no es para nosotros, que era para aquellos tiempos, o para otros. Cuando es para todos.
decía antes, solo a través del poder del Espíritu Santo es cuando, a ver, voy a ordenar mis ideas, ¿me está bien? Cuando nosotros le confesamos a nuestro Padre nuestras miserias, es ahí y solo ahí que le estamos dando permiso al Espíritu Santo para que obren todos y cada uno de nosotros. Ahí, para que Él comience a cambiar nuestra mente y nuestro corazón conforme a la mente y el corazón de Jesucristo. Es ahí, cuando le damos el permiso, cuando realmente esa necesidad de querer reconciliarnos con Dios se ha hecho una realidad en nosotros, cuando nos damos cuenta que no queremos seguir con nuestras miserias, cuando queremos despojarnos de todo eso y decir, Padre, todo lo que está escrito en tu palabra, yo quiero que cobre vida en mí, que el pecado no se enseñoree más de mí, que tú seas mi paz, que tú seas mi fortaleza. Todo eso no está ocurriendo en mí. ¿Por qué? Por todo esto que estoy explicando, hermanos. Por todo esto. Y poco a poco, cultivando nuestra relación con el Espíritu Santo, poco a poco, en obediencia, hermanos, porque la llave para conocer a Dios es la obediencia. No hay otra, es la obediencia. Es la obediencia. Paso a paso, día tras día, mes tras mes, año tras año. Buscando de Él, dejarnos amonestar por Él, disciplinar, que cuando vengan las pruebas, yo me aferro de ti, sigo creyéndote a ti, creyendo todas y cada una de tus promesas, sigo estando ahí, no me doy la vuelta, no voy a buscar, a distraer la mente con lo que no me da vida, te busco a ti y sigo creyéndote a ti, hermanos, porque todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por el horno de la prueba, todos. Tenemos que aprender a doblegar nuestra cerviz y a agacharla y a entrar por la puerta estrecha. Todos, sin excepción. Esto es un proceso por el que tenemos que pasar todos, aunque nos duela, aunque nos cueste, por bendito sufrimiento. Porque gracias a eso el Señor nos pulirá. El Señor irá cambiando nuestra mente y nuestro corazón conforme al de Jesucristo. Y todo esto que he estado explicando, se puede resumir en un versículo. Está en Juan 8, 31, 32, pero me vais a permitir que yo lo ponga en modo negativo. Y diría así este versículo en modo negativo. Si no permanecéis en mi palabra, repito, si no permanecéis en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos. Y no conoceréis la verdad, que es Jesucristo, y permitidme que ponga esto, ni la verdad os hará libres. Repito, si no permanecemos en la palabra, no seremos verdaderamente sus discípulos, ni conoceremos la verdad, ni la verdad nos hará libres. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros mismos se lo estamos impidiendo. Hermanos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El momento del Espíritu Santo, cuando debería estar gobernando la iglesia, es desde cuando Jesucristo se fue a sentar resucitó y se sentó a la derecha del Padre. Pero gran parte del pueblo de Dios no cree ni siquiera que tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Pues hermanos, abrir los ojos, porque si no le tenemos ahí, estamos muertos en vida. Ni siquiera cree en su poder, en las manifestaciones de su Espíritu. Se cree que es para entonces. Y luego quieren ver sanidades, quieren ver milagros. ¿Cómo vas a ver? Si ni siquiera estás teniendo una relación con Él. Porque la primera sanidad y liberación se tiene que producir en ti. Tiene que empezar por uno mismo. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, a buscarle y a dejar que cercene, que corte todas nuestras miserias, toda nuestra inmundicia,
toda nuestra mente mundana, nuestro corazón que se ha quedado pervertido por el pecado, para que se vaya forjando poco a poco la mente y el corazón de Jesucristo. Porque ¿sabéis lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva a conocer al Padre. El Espíritu Santo debería ser nuestro maestro, debería ser nosotros sus discípulos, porque Él nos enseña y nos recuerda todas las cosas que hizo y dijo Jesucristo. Pero si no le buscamos, si no creemos en Él, si creemos que eso es para los primeros discípulos, nunca se va a producir esa sanidad y esa liberación, primero en nosotros. Y mucho menos creeremos que podemos ser ese instrumento escogido por el Espíritu Santo para que las señales nos sigan y seamos ese vehículo a través del cual Dios opere y alcance a los demás, alcance a quien quiera alcanzar. Nunca se va a producir eso, nunca, porque gran parte del pueblo de Dios lo ha desdeñado, lo ha menospreciado, lo ha ninguneado. Y hermanos, si despreciamos al Espíritu Santo, estamos despreciando al Hijo y al Padre. ¿Sabes por qué? Porque son uno. Y si no le tenemos en cuenta a Dios, que tampoco le tenemos en cuenta a los demás. Si no estamos teniendo temor y reverencia del Espíritu Santo, no estamos teniendo temor y reverencia ni del Padre ni del Hijo. No lo estamos haciendo. Así que tengamos temor y reverencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es el momento del Espíritu Santo. Y la Iglesia